la universidad lo que nos enseñan son diagnósticos, trastornos, pero luego lo que nos encontramos es, en un alto porcentaje de los casos, problemas a día de hoy en las relaciones de pareja. Creo que gran parte de lo que nos encontramos es esa dopamina, ¿no? Que enseguida nos da ese hype y ese chute. Match de Tinder, impredecible, novedad, dopamina. Notificaciones en el móvil, dopamina. Scroll, novedad, dopamina, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? De estar en una relación y luego reflexionar sobre esa relación y llegar a la conclusión de que yo misma estaba conectando desde mi herida, desde ese miedo a la soledad. Está demostrado que cuantas más opciones supuestas tenemos disponibles, menos conformidad con nuestra elección. Me acuerdo de dejar una relación, ir en el metro y pensar, ¿y ahora qué? No solamente es preguntarme qué hago yo para gustarle a esta persona, ¿no? ¿Qué tipo de persona quiero ser yo en una relación? Si tú compartes con una persona y tú te vas y luego conectas contigo, tú sabes si tú con esa persona te has sentido bien, Sí. Si no, tu cuerpo te lo está diciendo, solo Sí. que vivimos tan en piloto automático que ni siquiera tomamos conciencia como tal de que nuestro propio cuerpo nos habla todo el rato. Sí, yo creo, opinión personal, que otra forma también, no solo de estar en las relaciones, sino de dejarla, es posible. Después de 10 años de relación y 4 meses de confinamiento, salí al mundo ingenua como si nada hubiera cambiado. ¿Y qué me encontré? La jungla. Tinder, Bumble, speed dating, ghosting. Entendí que lo de fluir y dejarse llevar, pues a veces no era lo más funcional, porque podía acabar con la autoestima en el sótano, que no había más remedio que volver a mí, que las prisas te hacen equivocarte una y otra vez y que lo único que queda es amor lento, decisiones lentas, no precipitarse, observarse y observar al otro. Hola a todos, bienvenidos un día más a Entre Divanes, un podcast de Psicólogos Princesa. Yo soy Ana Millán, soy directora de la Escuela de Psicología y hoy estamos aquí con Belén Serrano. Belén, bienvenida. Muchas gracias. Psicóloga, alumna de la Escuela de Psicología, ya llevas un tiempito con nosotros. Estamos aprendiendo mucho juntas. La verdad que sí. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, que está muy de actualidad. Llevamos tiempo en la escuela hablando de todo este tipo de problemáticas, ¿no? Porque en la universidad lo que nos enseñan son diagnósticos, trastornos, pero luego lo que nos encontramos es, en un alto porcentaje de los casos, problemas a día de hoy en las relaciones de pareja. Y bueno, hemos hecho un club de lectura, hemos leído Amor líquido de Bauman, hemos leído La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Y bueno, hemos hecho como todas esas reflexiones de qué les está pasando a las relaciones a día de hoy. Entonces decidimos pues hacer un podcast sobre esto, porque ¿tú cómo lo ves, Belén? ¿Qué es, después de tantas reflexiones que hemos hecho, qué intro harías sobre el tema? Bueno, yo creo que justo cuando hablábamos de hacer un podcast sobre esto, yo reflexionaba, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás realmente de todo esto, ¿no? De todo este tipo de relaciones que tenemos hoy en día. Y creo que gran parte de lo que nos encontramos es esa dopamina, ¿no? Que enseguida nos da ese hype y ese chute. Y bueno. Detrás de todo eso creo que hay pues mucha sobreestimulación, mucha desconexión de nosotros mismos, mucho miedo a la soledad, mucho miedo al dolor, mucho miedo a sostener y creo que también es muy difícil sostener desde la desconexión de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que ahí entra también estos términos, ¿no? de Bauman de la modernidad líquida, ¿no? Que creo que es un concepto que casi todos conocemos, pero realmente no sé si llegamos a entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque al final es un mundo muy dinámico, muy rápido, que no nos da tiempo casi a pararnos, a reflexionar en general en nuestro día a día y mucho menos en las relaciones, ¿no? Y de ahí viene también yo creo que un poco el concepto de amor líquido, ¿no? Que es, pues bueno, cómo vamos a llegar a conectar con otras personas si todo es efímero, es rápido, es dinámico, es cambiante. Entonces, creo que justo lo que comentábamos de esas relaciones dopaminérgicas es un poco la Exacto, intro. exacto.
Porque si metemos en una batidora las problemáticas de las relaciones de pareja y el uso de las nuevas tecnologías que tenemos, pues eso, bienvenidos a la era dopaminérgica. Em, y al final aquí lo que pasa es que todo está diseñado para el consumo y genera adicción. Las relaciones, desde que se pueden encuadrar en ese marco de las aplicaciones, redes sociales, pues obviamente también, ¿no? Nos vemos constantemente sometidos a microrrecompensas constantes, eso, estímulos rápidos, incertidumbre dosificada, refuerzo intermitente, ¿no? Como una máquina traga perras, ahora sí, ahora no. Simplemente, pues eso, desde el match de Tinder, impredecible, novedad, dopamina, notificaciones en el móvil, dopamina, scroll, novedad, dopamina, ¿no? Entonces, así se hace muy complicado realmente, bueno, pues eso, tener relaciones de pareja o por lo menos como antes las entendíamos. Y además pasa otra cosa y es que la economía actual vive de nuestra atención y bueno, lo que engancha monetiza y una relación, si realmente, primero de todo que es como muy difícil que algo nos enganche la atención y incluido una persona que conocemos. Y lo que suele pasar muchas veces es que hay un subidón inicial, me genera esa dopamina a la que mi cerebro está acostumbrada y luego baja de golpe. Me pasaba que el otro día colgué un reel del enamoramiento que dura como, yo decía, al año y medio, 2 años y medio, bajan todos los neurotransmisores, tal. em, y me comentó un montón de gente por privado y me dijo, año y medio, 2 años y medio, un mes, 2 meses, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que ahora además como hay muchísimos estímulos más, pues enseguida, pues eso, cambiamos, tenemos el FOMO este, ¿no? El fear of missing out. Entonces, si estoy eligiendo, aquí me estoy perdiendo otras cosas y bueno, pues todo eso lo que tenemos es una problemática importante a día de hoy, porque como tú dices, la gente está muy desregulada, em, realmente mm, no sabemos eso, no sabemos muy bien casi em, cómo gestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que hay incluso mucho desconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Al final, creo que somos la generación del aquí y el ahora, ¿no? Y yo creo que generaciones venideras todavía más, ¿no? Es todo, pues lo que tú dices, ¿no? Es todo instantáneo, es pues muy, muy, muy dopaminérgico. Entonces, claro, tu aprendizaje, por lo que tú has visto normalmente en generaciones anteriores, es un tipo de amar muy distinto. Entonces, claro, intentar amar desde lo anterior, pero en el ahora es muy complejo. Intentar amar desde el desconocimiento de quién tú eres es muy complejo, porque al final, si tú no sabes quién eres, ni qué quieres, ni qué buscas, ni qué de alguna manera te llena, ¿cómo vas a poder elegir fuera, ¿no? Esa pareja o ese compañero? Y creo que en este mundo tan dinámico es muy complicado, nos cuesta mucho sostener, tener paciencia, Mm. de alguna manera el esfuerzo, yo lo veo en mi día a día, el esfuerzo es algo que si lo puedo conseguir aquí y ahora, ¿para qué me voy a esforzar para conseguirlo, no? Entonces, incluso yo en nuevas generaciones lo vivo y lo veo. Entonces, claro, yo creo que aquí tenemos una oportunidad muy grande de conocernos a nosotros mismos, porque al final, si no nos conocemos a nosotros mismos, elegimos desde el inconsciente, ¿no? Elegimos desde la herida y cuando elegimos desde la herida, repetimos el patrón y cuando repetimos el patrón, muchas veces responsabilizamos a la otra persona, jolín, es que siempre encuentro lo mismo, ¿no? Siempre me pasa lo mismo perfil de persona, pero al final eres tú atrayendo eso de alguna manera, yendo hacia lo que quieres sanar o tu alma anhela sanar. Entonces, creo que gran parte del trabajo ahí es también revisar qué estamos atrayendo, ¿no? Y qué estamos proyectando a la otra persona, porque Claro. no estamos eligiendo realmente desde la libertad de conocernos, sino desde la necesidad de tapar, de parchear, de que me validen, de que me calmen. Al final, creo que eso es un poco la reflexión que yo saco, que incluso a mí me ha pasado, ¿no? De estar en una relación y luego reflexionar sobre esa relación y llegar a la conclusión de que yo misma estaba conectando desde mi herida, desde ese miedo a la soledad, desde... Y al final cuando eliges desde ahí,
cualquier cosa te vale para tapar el vacío, pero Claro, claro, no eliges bien. luego Si duele. estás en una relación en la que estás sufriendo, yo me preguntaría, ¿es amor o es adicción? Porque lo consciente, lo que no es consciente o elegido, es adictivo. Entonces, a día de hoy lo que pasa es, a más intensidad, menos profundidad. Relaciones que empiezan fuerte, intensas, em, se queda muchas veces en la superficie y no nos conocemos realmente, no profundizamos. Esa adicción a la ambigüedad, ¿no? La dopamina se dispara con lo incierto, con las relaciones intermitentes, con esa necesidad de validación, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Pues eso, una saturación emocional, poca tolerancia al malestar, bajísima capacidad de tolerar la frustración y, y al final, como no me encuentro del todo bien, como estoy, que sí, que no, cuando estoy bien a veces es porque se alivia mi malestar, ¿no? Cuando estoy mal, pues eso, hago acciones compulsivas y luego encima como tenemos tantas supuestas opciones, se activa lo que es la paradoja de la elección. Pues nada, dejo la relación, me voy otra vez a Tinder y ya encontraré algo, pero está demostrado que cuantas más opciones supuestas tenemos disponibles, menos conformidad con nuestra elección. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos en un bucle de rapidez, de inmediatez, de alivio del malestar con cosas que no tienen sentido y realmente claro que nos dura poco el enamoramiento, porque es un consumo de las relaciones, no es un proyecto, ¿no? Consumimos a las personas eh, y no proyectamos algo que bueno, que en principio supuestamente querríamos, ¿no? Totalmente, justo el otro día hablaba con un amigo que me escribió que si tenía 5 minutos, que no se estaba encontrando muy bien. Y un poco el inicio de la conversación fue ese, ¿no? Sé que atraigo a personas maravillosas, pero luego no puedo sostener la relación, enseguida me pierdo o se me baja ese hype inicial que tengo en cuanto viene el primer conflicto, la primera situación que quizás te remueve un poco, te incomoda, enseguida lo aparta. Y pues charlando con él sobre todo esto, claro, él mismo llegó a la conclusión, o sea, él me decía, claro, es que creo que lo que me pasa es que no sé qué quiero. Entonces, como no sé qué quiero, cualquier persona que aparece en el momento es maravillosa y me engancho y me encanta. Y claro, enseguida cuando va bajando toda esa primera emoción, ¿no? Esa dopamina inicial, en cuanto algo remueve un poco y te tambalea esos cimientos, que claro, ¿dónde están construidos esos cimientos si ni siquiera tú sabes quién eres, qué tú quieres, hacia dónde vas, qué buscas en otra persona? Es muy complejo que eso se pueda sostener. Es Mm, que al final del día, si tú desde dentro no sabes qué es lo que a ti te llena o lo que de alguna manera te va a acercar, ¿no? a esa felicidad, es muy complicado que lo sepas ver y que si lo sabes ver lo puedas sostener. Y yo creo que el cambio, como cualquier cambio, empieza dentro, no empieza por cambiar a la persona y a la claro, siguiente persona y a es la que es siguiente imposible. persona. Es que vas a seguir atrayendo realmente lo mismo y te va a volver a pasar lo mismo. No, y además que te puedes encontrar con una persona maravillosa que en otro momento de tu vida podría funcionar, pero si tú estás desde la aceleración, desde la necesidad, desde el consumismo, pues no va a funcionar, Yo creo que muchas veces ahí cuesta mucho, y yo hablo la primera, o sea, al final creo que ahí estamos todos en el mismo barco, ¿no? Esto obviamente. es un camino de ida para todos, que vivimos en el mundo tan, 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 tan acelerado que nos cuesta mucho encontrar espacio para conectar con nosotros mismos. Yo misma, hace ya muchos años, pero me acuerdo dejar una relación, ir en el metro y pensar, ¿y ahora qué? No sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé qué me llena, no me conocía nada, entonces, claro, estaba muy, muy perdida porque había volcado todo en la persona, la dopamina, la relación, la bajada, no sé quién soy, estoy desubicada. Mm, Entonces, creo que gran parte del cambio empieza en conocernos a nosotros mismos, en conocer cuáles son nuestras heridas, ¿no? Para mm, cambiar también un poco esos patrones y trabajarlos, porque no es que no sepamos amar, es que no sabemos amar con las reglas de antes en el mundo de ahora. Entonces, al ser un mundo tan, tan, tan dinámico, yo creo que el objetivo es saber parar y tener intimidad, pero ya no solo con la otra persona, sino contigo mismo, quién eso es. eres, qué te gusta, qué te mueve, y desde ahí poder elegir.
em, mucho más libre, mucho más desde tu verdad, ¿no? Y muchas veces esa verdad Mm. nos duele, porque mirarnos a nosotros mismos muchas veces no es bonito. Tenemos luces maravillosas, pero también tenemos muchas sombras. Exacto. Y de hecho, pues para cerrar este bloque y efectivamente entrar en el segundo, que es ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y el tercero será, bueno, y esto no es una oportunidad, porque también hay muchas cosas interesantes en este momento. Yo te diría que lo que dice Bauman, ¿no? Es que el amor de nuestra era, el amor líquido, que tiene las siguientes características. Dice, son vínculos que se evaporan, más que vínculos son muchas veces conexiones y desconexiones, ¿no? El principio de si no fluye, no funciona. Bueno, es que hay cosas que fluyen y muchas veces las cosas se estancan, hay piedras en el río, bueno, hay que gestionarlo. La velocidad, la aceleración y la obsolescencia, que no solamente es de los aparatos tecnológicos, también es de las relaciones. Las estructuras sociales, tal y como las conocíamos, pues pierden fuerza, porque parece que la pareja y la familia tradicional, bueno, pues están a debate y entonces en ese sentido hay que volver a estructurar, ¿no? Y hablar de qué es lo que queremos. La cultura del momento, el por lo pronto, mientras tanto, ya veremos. Pensamos en el corto plazo y luego el medio y el largo. Es verdad que estando en la sociedad en la que vivimos, que es volátil, incierta, compleja y ambigua, es difícil el largo plazo, pero bueno, que por lo menos el corto y medio plazo sea sostenible, ¿no? Porque y luego el que queremos conexión, pero no compromiso, o sea, el ser humano necesita vínculo, pero le cuesta mucho a día de hoy comprometerse. Lo que te decía, las relaciones se vuelven al final una experiencia, no un proyecto. Es como consumir, pues igual que consumimos viajes, porque ya ni siquiera los hacemos, los consumimos, las relaciones se vuelven también eso, ¿no? Pues eso, comerte una hamburguesa, pero claro, si te la comes rápido y en cualquier sitio, luego te duele la tripa. Em, También la muy baja tolerancia a la frustración, que es algo general de ciertas generaciones, de la nuestra hacia abajo probablemente, que es, también aplica en las relaciones. Una dificultad, un sentirse mal de la otra persona, un miedo de mi parte, un algo en lo que no estamos de acuerdo, fuera, siguiente, ¿no? Y bueno, eso, el vínculo exige tiempo y el mundo velocidad. Pero Belén, entonces, ¿qué hacemos con esto? Tú dices, ¿no? El del tema de conocerse a uno mismo, eso es fundamental, conocer al otro. Em, Hay una cosa que yo creo que es muy importante, y es decir, vale, antes teníamos estructuras externas que nos indicaban cómo tenía que ser una relación, cuáles iban a ser los tiempos, estaba todo como, incluso en qué trabajo, estaba todo como muy estandarizado. Y ahora no tiene por qué no, pero hay mucha más libertad, que es lo que siempre decimos. Entonces, yo te diría, ¿qué hacemos ahora para orientarnos en el mundo de las relaciones? Bueno, estructura externa versus brújula interna. Y es decir, vale, pues, ¿qué es realmente lo que yo quiero, lo que yo necesito? ¿Qué me está haciendo sentir esto? ¿Cuáles son mis valores? Es mucho más difícil, pero también es mucho más auténtico en ese sentido, ¿no? Em, yo, cuando estoy en una relación o cuando estoy conociendo a alguien, no solamente es preguntarme qué hago yo para gustarle a esta persona, ¿no? Sino qué tipo de persona quiero ser yo en una relación, qué me estoy diciendo a mí misma con lo que estoy haciendo, ¿no? Em, los valores, los límites. Parece que ahora no tenemos que poner límites a nada. A la hora, pues eso, de conocer a cualquiera, de tener sexo con cualquiera, de entrar en cualquier tipo de relación y eso no hace nada más. em, pues eso, que traicionarse a uno mismo y que probablemente las cosas no funcionen, ¿no? Y luego el tema del apego, que es el temazo. ¿Cómo se consigue un apego seguro? Bueno, pues esto desde luego no es para decir en una frase, pero es verdad que apego ansioso versus, yo te diría, tranquilidad y paciencia. Apego evitativo, que al final es una manera también de defenderse, ¿no? Ante una supuesta invasión, a no compromiso, pues lo mismo, tranquilidad y paciencia. Tendré que ver qué es lo que me está pasando y no dejarme llevar por las emociones, sino por esa brújula interna,
para ver si realmente la persona me interesa. Entonces tendré que, no sé si vencer, pero por lo menos exponerme a todos esos miedos que me está generando la relación. Pero yo solo lo puedo ver desde fuera cuando, cuando me doy tiempo. Es que yo creo que al final la clave es esa, es saber parar dentro de un mundo que no para. Es encontrar tu momento, tu espacio, tu también salir de la incomodidad, porque al final el cerebro recuerda lo que le da placer y eso también yo creo que hay una parte de autoconocimiento ya de cómo funciona el cerebro. Entonces nuestros cerebros recuerdan lo que le da placer, entonces si tú vives constantemente en ese placer y en esa dopamina, nunca vas a llegar a sentirte bien, porque el hype es muy alto, pero luego la bajada también. Cuanto más alta la subida, más alta es la bajada. Entonces yo creo que el punto es justo ese, ¿no? Ir siendo sinceros con nosotros mismos, que creo que muchas veces también nos cuesta mucho. Fíjate que yo tengo muchos amigos que a mí me dicen como que soy muy exigente conmigo misma precisamente por eso, pero es que yo creo que es la única manera. Si Mm, yo no soy sincera conmigo misma, yo creo que cualquier mensaje se puede dar siempre que sea con amor. Yo mm, me puedo decir a mí misma, oye, pues aquí nos hemos equivocado porque hemos elegido desde la necesidad, no pasa nada. claro. Vamos a ver cómo podemos trabajar eso, pues lo que tú dices, con tiempo, con paciencia. O sea, yo creo que el autoconocimiento y el desarrollo personal, que ya no es ni siquiera ir a terapia, ¿no? Es conocerte a ti mismo Mm, y creo que eso es parte de bajar revoluciones, mm, de, pues dentro de que sabemos que vivimos en este mundo frenético, ¿no? Que tiene mil millones de cosas buenas, ¿no? Pues lo que hablábamos antiguamente, no podíamos elegir o no se podía elegir con tanta libertad como podemos ahora. Y también creo que hay una parte que pasamos de un lado de la balanza al otro, ¿no? Y luego nos equilibramos, ¿no? Penduleamos ahí. mm, Entonces, creo que esa parte también hay que ser conscientes, decir, vale, estoy aquí, ahora estoy pasando aquí, hasta que poco a poco vaya encontrando mi equilibrio, pero encontrar tu equilibrio no va a ser de hoy para mañana, va a ser un camino de ida, un trabajo personal, vas a tener momentos muy buenos, momentos pues menos buenos, más duros mm, y poco a poco ir autoconociéndote y saber estabilizarte, ¿no? Yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque creo que la idea es muy bonita, ¿no? Qué dinámico, qué cambiante, qué rápido todo, qué bien. Pero en el fondo es una inseguridad constante, es incertidumbre todo el rato. Yo creo que quien no ha tenido hoy en día la necesidad de necesito parar. O sea, porque yo con cualquier persona que hablo es necesito parar, necesito estar tranquilo, necesito tomarme un tiempo. Pero luego la realidad es, en cuanto esa incomodidad y ese malestar baja, lo haces, porque claro. muchas veces lo sientes y cuando ya como que recuperas un poco el foco o vuelves a entrar, como yo digo, a la rueda del hámster, que creo que vamos todos un poco en nuestras ruedas de hámster particular, enseguida se nos olvida. Y Mm, entonces, claro, si en el momento en el que estás en ese malestar no tomas esa decisión, ¿no? De que sea un punto de inflexión, vas a volver otra vez a lo mismo. exacto. Porque ese tema, ¿no? De la regulación del sistema nervioso. Hay tres estados del sistema nervioso: el estado de calma, el estado de alerta y el de congelación. Y cuanta más activación tenemos, es verdad que una mínima activación es necesaria para funcionar, pero cuando yo estoy constantemente en un estado de alerta, pues al final llego a un estado de congelación, como cuando los conejitos que se hacen los muertos porque les va a atacar un depredador, em, nos pasa lo mismo, nos congelamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque físicamente nos sucede. Nos congelamos y ¿qué es lo que hacemos muchas veces para tratar de descongelarnos o de bajar las revoluciones? Consumir relaciones también. Busco sexo para calmarme, busco una pareja para calmarme, o sea, utilizamos a veces las relaciones de pareja o sexoafectivas como un ansiolítico y eso al final te lía porque es compulsivo, es como si utilizo para calmarme fumar, ¿no? O comer, o sea, comer no es malo, pero si tú comes compulsivamente se convierte en un problema, pues esto es lo mismo, entonces el hecho de que las personas aprendan a autorregularse y a volver a su estado de calma, pues es fundamental para poder elegir bien todo. O sea, una pareja, un trabajo, un plan, porque si no, lo único que hacemos es eso, elegir desde la hiperalerta. ¿Y cómo volvemos al estado de calma? Pues eso, parando, haciendo cosas que realmente nos gustan, que nos hacen sentir bien, el deporte, contacto con el cuerpo, parece una
cosa así como de perogrullo, pero es que nos hemos olvidado que tenemos un cuerpo físico, más allá de los ojos, de estar mirando todo el día el móvil, ¿no? El regularse con el cuerpo, ir al gimnasio, darte un paseo, irte al campo, hacer senderismo, leer, qué te gusta, qué te apetece, ¿no? Conectar, hablar con un amigo. Sí, puedes salir de fiesta, pero si estás todo el rato de fiesta, si estás todo el rato hiperestimulado, pues al final, ¿qué es lo que vas a buscar? Tranquilizarte, ¿no? Y luego otra cosa que has dicho muy importante es el tema de la autoexigencia. Está súper mal visto la exigencia y la autoexigencia. Y yo creo que es como todo, es una dimensión y tanto por exceso como por defecto es un problema. Somos muy poco exigentes ahora a la hora de seleccionar una pareja sexoafectiva, ¿no? Claro, cuando yo no pongo, ¿no? ciertos requisitos que muchas veces uno se tiene que sentar a verlos, cuáles son. Cuando yo no pongo ciertos requisitos, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay tanta gente que mucha gente pasa por el filtro. ¿Y qué es lo que pasa también? Accidentes relacionales. O sea, si yo no pongo filtros eh, y yo no soy exigente, ¿que tengo menos probabilidades? Bueno, quizá no. Quizá tengo menos probabilidades de que las cosas me impacten, porque ahora, como dice un amigo mío, estamos todos desordenados, ¿no? Entonces, cuando tenemos una conexión, tenemos mucha facilidad para tener cualquier tipo de relación. em, y eso lo que hace es nada, ir acumulando ahí en la mochila un montón de mini traumas relacionales que lo que hacen es, si no teníamos un apego desorganizado, pues ya nos lo desorganizan esas experiencias, ¿no? Sí, yo creo que al final cuando vamos adicional a la base, cuando vamos sumando ciertas experiencias, evidentemente la bola se va haciendo más grande. Mm, Y a mí me da mucho la sensación también de que la gente para cuando la bola ya es insostenible, ¿verdad? Como la bola de nieve que baja, que baja, que baja y se hace cada vez más grande. mm, Y ya llega un momento en el que es insostenible y ves tanto dolor en la otra persona que, que al final del día tú ves muy claro desde tu lado qué es lo que tiene que hacer, pero muchas veces es como que hay que llegar al punto de que te desbanque ese dolor para realmente replantearte. Cuando yo digo, claro, jolín, si es que es un camino de ida, es que se puede hacer antes, no necesitas llegar hasta ahí. Te claro. tienes que incomodar, te tienes que exponer, tienes que cambiar muchos patrones. Yo creo que una cosa muy importante que hablabas, el estar presente en el Mm, momento en el que estás, mm, porque muchas veces yo tengo la sensación de que vamos en piloto automático. Ahora voy aquí porque tengo que ir aquí, ahora voy allí porque tengo que ir allí. Realmente tú, o sea, tu cuerpo te habla. Si tú compartes con una persona y tú te vas y luego conectas contigo, tú sabes si tú con esa persona te has sentido bien, si sí, no, tu cuerpo te lo está diciendo. Solo que sí. vivimos tan en piloto automático Mm. que ni siquiera tomamos conciencia como tal de que nuestro propio cuerpo nos habla todo el rato. Sí. ¿Cuántas veces te ha dicho un paciente o una paciente, mira que yo lo sabía, sí, cuando le conocí no me gustaba prácticamente nada? Y tenía razón. Digo, ¿y por qué no le hiciste caso a esa intuición? Porque tú estabas ahí. Entonces, eso pasa muchísimo, ¿no? Es decir, em, por eso yo creo que es muy importante preguntarse, ¿no? ¿Y cuál es el antídoto a las relaciones dopaminérgicas? Bueno, pues yo creo que es amor lento, decisiones lentas, observación del otro, autoobservación, dejar que las cosas pasen como tengan que pasar, ser mínimamente intervencionista, observar, observarse y si algo tiene que pasar, pasará. Y si no, pues también, obviamente también la comunicación es importante, ¿no? Pero no te comas la experiencia como, lo que digo, como si fuese una hamburguesa rápida porque tienes mucha hambre y luego la tripa hinchada, te has sentado mal, te sientes culpable. Los mejores platos ya sabemos que siempre son los de cocción lenta. Totalmente. Yo creo que al final todo en esta vida que es lento y presente se disfruta muchísimo más. Y subidas y bajadas vamos a tener siempre. Yo creo que eso también, o sea, también hay que atravesar el dolor en según qué momentos y permitirnos sentirlo porque es también lo que de alguna manera nos hace crecer a todos, ¿no? Creo que Exacto. hoy en día se evita mucho, pero la realidad es que cuando tú estás presente incluso en, o sea, todo es un proceso, entonces todo, yo cuando hay momentos en los que puedo estar peor o puedo estar más bajita o en rupturas que he tenido o en muchos tipos de situaciones, yo misma
Me decía a mí misma: "Belén, permítete sentirlo, si es que es parte de tu proceso y esto te va a llevar a una versión mejor de ti, más fuerte, más consciente, más presente". Creo que hay Ujú, muchas veces mucho miedo a que como que ese momento va a ser eterno y siempre vas a estar ahí, y ujú. luego la realidad es de tu propia experiencia, si te paras a reflexionar, es que no es real. Sí, Entonces, creo que un poco el truco, ¿no? La clave es el conocerte a ti, el intentar conocer también a la persona que tienes de enfrente, ver qué puede estar proyectando, qué puedes estar proyectando tú y desde ahí construir desde la libertad y desde la verdad y no desde la necesidad. exacto. Y una cosa también súper importante, conocerte a ti y conocer a la otra persona. La incapacidad que tenemos para escuchar. En el libro de Byung-Chul Han, La agonía del Eros, habla precisamente de eso, ¿no? Ese no lo hemos visto en el club, pero lo que dice es que el Eros, el amor tal y como lo conocíamos antes, pasional, romántico, dice, está desapareciendo. Bueno, es un poco pesimista, pero es una crítica social que yo creo es muy interesante, porque lo que dice es que como la alteridad, le llama a él, o sea, el otro tiene que estar presente en una relación y ahora no toleramos la incomodidad, es la sociedad individualista del yo necesito, yo quiero, yo me merezco, pues que está fenomenal, pero todo llevado al extremo, al final se genera un poco de una sociedad individualista narcisista en la que yo lo necesito todo y me lo merezco todo y el otro no existe. Entonces, si el otro no existe, lo único que podemos tener son, pues eso, relaciones consumistas y no relaciones reales, ¿no? Porque en ese sentido, si yo no veo al otro, yo no me puedo enamorar de verdad. Yo puedo encapricharme porque me gusta físicamente, porque me proyecto algo en él, pero yo no me puedo enamorar de verdad si yo no le escucho, si yo no le observo, si yo no veo a ver qué necesita. No es solo lo que necesito yo, es qué necesita él y cómo esas dos sustancias químicas se van juntando y van haciendo pues esa aleación. Lo otro es simplemente pues eso, un encuentro casual, aunque dure tiempo. Entonces, en ese sentido, el escucharse a uno mismo, escuchar al otro y escuchar a la gente en general. O sea, el conectar tiene que ver eso con estar presente, pero de verdad, yo creo que eso los psicólogos lo sabemos hacer, pero a veces es complicado, ¿no? Sí, cuesta, cuesta. Y el tema también de la incomodidad, lo mismo, o sea, somos como incapaces, como tenemos tantos mecanismos de evasión disponibles, el quedarse, no digo ni siquiera el dolor, es que el aburrimiento, por ejemplo, no lo sostenemos en ese Justo lo sentido. estaba pensando antes, que muchísimas veces yo lo intento evitar porque no estoy haciendo nada, me aburro, cojo el móvil automáticamente y digo, ¿pero qué estoy haciendo con el móvil? O sea, ¿qué voy a mirar? No me Sí, sé aburrir, no sé estar tranquilamente. Y muchas veces es hasta viendo algo en la tele que me está aburriendo y automáticamente cojo el móvil porque lo que estoy viendo ya no es lo suficientemente estimulante. exacto, Es que tenemos que enseñar también a nuestro cerebro que aburrirse es parte del proceso y que tiene que claro, saber aburrirse y que no sí, pasa nada y que sí, y que tú mismo a ti mismo te tienes que decir, no, ahora esto no, y tu cerebro tiene que saber sostener que igual ahora esto no y que no exacto, pasa nada. exacto. Sobre todo porque para que surja la creatividad y la autenticidad, tiene que haber aburrimiento, algún tipo de malestar o algo que sostengamos ahí, porque si no, el cuerpo no quiere salir. O sea, quiero decir, para que el cuerpo quiera salir de ahí y busque soluciones creativas, tiene que haber un mínimo malestar. O sea, lo otro, si no, es una anestesia total. Y entonces ya, por último, Belén, porque no todo puede ser negativo, ¿no? Siempre que hay una, una crisis hay una oportunidad. ¿Cuál crees que es la oportunidad de estos tiempos líquidos, volátiles y ambiguos? Yo creo que tenemos una oportunidad muy bonita que es conocernos para poder elegir desde quién somos realmente, o sea, ser honestos con nosotros mismos, que creo que incluso mis padres o mis tíos o generaciones anteriores quizás ni siquiera han tenido esa oportunidad, ¿no? Era un poco todo lo que tocaba, ABC, ABC, y era pues un poco lo que hacían, ¿no? Lo que se esperaba y lo que se llevaba a cabo. Creo que a día de hoy tenemos la oportunidad de conocer quién somos sin prisa, sin personajes, sin miedo, ir poco a poco descubriéndolo, que es un camino, o por lo menos a mí me ha parecido un camino muy bonito, que a mí personalmente me ha cambiado la vida.
con sus luces y con sus sombras, ¿no? Al final. Y yo creo que cuando tú eres honesto contigo mismo, te conoces y eliges desde tu verdad y desde tu libertad, las relaciones de alguna manera dejan de ser caóticas, dejan de ser miedo, dejan de ser dopaminérgicas y pasan a Ujú. ser un encuentro real entre dos personas y son muy sanadoras. Mm, justo, justo. Antes la pareja era una fusión, ¿no? El uno y el otro hacían uno, la media naranja, y ahora la oportunidad es que la pareja puede ser algo exponencial, puede ser un encuentro, es más difícil, requiere de un trabajo mucho más específico, pero realmente sí que puede ser algo que vaya mucho más con nosotros, ¿no? Y además que no nos coma, es decir, yo soy esto, el otro es esto y nosotros somos una parte más, pero yo no me pierdo y tú no te pierdes, ¿no? Eso es, yo creo que, exacto, la gran oportunidad, ¿no? Em, Posibilidad de construir algo distinto, acompañarnos, hacer un proyecto juntos. Y luego también el tema de la posesión. Antes yo creo que las relaciones estaban un poco enmarcadas en si tú eres mi pareja, se presupone que en muchas cosas que no podemos hacer. No digo nada sexo afectivo con otras personas, digo simplemente tener un hobby, tener amigos fuera de la relación, tener un proyecto a veces incluso fuera de la relación, ¿no? Y entonces yo creo que es verdad que a día de hoy eso sí que es posible. El individuo a nivel positivo cobra mucha más importancia y eso creo que puede hacer que las parejas funcionen mucho mejor. Y también aprender a que cuando una relación termina, cuando algo ya no funciona, también saber decir hasta aquí, ¿no? Y también reconocerse pues eso, a uno mismo, reconocerle al otro, poder hablar, comunicarse y decir, vale, ¿qué hacemos con esto? Y si en el qué hacemos con esto aparece esta relación de pareja ya no va a funcionar, pues también dejarlo de una manera, no sé, también consciente, comunicada. em, y que no tenga por qué ser un drama. Una cosa es un duelo y otra cosa es un drama, ¿no? El tema, no sé, del contacto cero, de las cancelaciones, ya no hablo nunca más contigo. Yo creo, opinión personal, que otra forma también, no solo de estar en las relaciones, sino de dejarla, es posible. Porque al final cuando tú has compartido tiempo con una persona, no volverás a ver nunca nada más de ella como hacíamos antes, ¿no? Bueno, a veces se hacía y otras veces no, es triste, que la tristeza hay que sostenerla, pero es un poco casi antinatural, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que al final somos personas y por mucho que la relación de pareja no esté funcionando como estaba funcionando en otros momentos, porque al final yo creo que nada es estático, todos crecemos, todos cambiamos y lo que en un momento te funciona, en otro no. Y Ujú, eso te puede pasar en una relación de pareja, de amistad, familiar, en un trabajo, en una casa, o sea, creo que en todo, ¿no? Creo ujú, que nosotros vamos creciendo y vamos haciendo duelos de nosotros mismos y poco a poco, pues nos vamos también dando cuenta de que igual lo que nos funcionaba antes o lo que nos hacía felices ahora no. Y creo que la manera más bonita de soltar eso es agradecer lo vivido y lo compartido en el contexto que sea y soltar, pero no soltar desde el ya no quiero saber nunca nada más de ti. También esto es muy personal, ¿no? Pero ujú, yo soy partidaria de eso. Yo tengo ex con los que tengo una relación maravillosa, que los quiero en mi vida ujú, y que si el día de mañana me llaman, oye Belén, voy a ser la primera que voy a estar ahí. claro, Igual que tengo amigas que han sido mis amigas toda la vida, igual ahora ya no compartimos un día a día porque no vibramos de la misma manera, ¿no? O no compartimos lo mismo, pero son personas que forman parte de la persona que yo soy. Entonces, ¿por qué las claro, voy a sacar de mi vida si han ujú, sido parte de todo lo que yo he ido construyendo, ¿no? Creo que claro, también ahí es agradecer y conectar desde el amor para soltar de una manera no tan radical, ¿no? Sino claro, más bonita. claro. Que no sea categorial, sino dimensional, ¿no? No es Total. ahora sí, ahora no, sino, bueno, ¿dónde estamos ahora mismo? Em, y que vayan también, bueno, yo creo que es la oportunidad de ahora, ¿no? Que las cosas vayan también colocándose en su sitio tal y como estén. Que hay que cerrar y poner límites para poder seguir adelante, por supuesto, pero eso no significa cancelar, por lo menos desde mi punto de vista.
Totalmente. O sea, yo creo que al final, cuando cancelas, habría que revisar qué estás cancelando ahí, ¿no? Mm, Porque probablemente es no dolor, no incomodidad, precisamente justo todo lo que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que obviamente es algo muy personal y habrá situaciones de todo tipo, pero creo que al final ser honesto contigo mismo y en ese sentido, pues permitirte sentirlo y de alguna manera aceptar lo que has sido y abrirte a lo que pueda venir para ti, para otra persona. Es que creo que eso también es amor, ¿no? O sea, eso sí, también es querer. exacto. La aceptación de lo que está pasando, ¿no? Total. Belén, mil gracias por estar aquí A hoy. vosotros siempre. No sé si hay alguna cosa más que quieras comentar para cerrar. Bueno, un poco todo, yo creo que lo que venimos hablando, que al final creo que tenemos una oportunidad muy bonita de conocernos, de conocer a las personas que tenemos alrededor, que creo que muchas veces, mm, hay veces que incluso ni siquiera conoces a la persona con la que más compartes. Ah, que te gustaba esto. Ah, pues ni lo sabía. Mm, Tu propia pareja, tus padres, o sea, creo que tus amigos, tu familia, ¿no? Gente con la que compartes en el día a día aprender a escuchar, a compartir desde nosotros mismos, a estar presentes en el momento, a intentar salir de esa rueda del hámster que muchas veces vivimos y conectar desde ahí. Y aprovecho también para decir que creo que para mí Princesa ha sido un sitio donde yo he aprendido mucho eso, tanto con los tutores, contigo y con Marta. Creo que el aprender también a ver diferentes puntos de vista y escucharlos desde el momento presente es muy enriquecedor porque al final todos somos personas, todos estamos en el mismo barco, todos tenemos las mismas emociones y todos pasamos un poco por los mismos ciclos dentro de la vida, ¿no? Entonces, pues un poquito eso. Pues mil gracias, Belén. Un placer, porque nosotras aprendemos muchísimo con vosotros y la conexión, ¿verdad? Que es trabajo, pero es conexión, pues Total. para mí es súper importante. Y nada, voy a terminar diciendo que por lo que yo estoy tan, ¿no? Metida en este tema de las relaciones, primero de todo porque es un motivo de consulta muy, muy prevalente, pero obviamente siempre hay un motivo personal, ¿no? Y cuando me separé en 2020, después de 10 años de relación y 4 meses de confinamiento, salí al mundo ingenua como si nada hubiera cambiado. ¿Y qué me encontré? La jungla. Tinder, Bumble, speed dating, ghosting. No entendía nada. Varios accidentes relacionales de por medio y alguna relación reparadora entendí que lo de fluir y dejarse llevar, pues a veces no era lo más funcional porque podía acabar con la autoestima en el sótano. De hecho, estaba en ello, en caída libre. Pero también que no había más remedio que volver a mí, a mis valores, mis límites, mis necesidades. Y otra cosa, que las prisas te hacen equivocarte una y otra vez y que lo único que queda es amor lento, decisiones lentas, no precipitarse, observarse y observar al otro. Y esta para mí es la única manera de sobrevivir en la jungla. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado, darnos like, compartir con gente que le pueda interesar y nos vemos en el próximo capítulo de Entre Divanes.